Bueno, a ver, para la pregunta teórica, a ver, por favor. ¿Bien? A ver, un repaso. Aquí un voluntario. A ver, ¿quién me puede indicar los métodos para realizar los ensayos de compactación en laboratorio? Hola, ¿me escucharon? Hola. ¿No hay voluntarios? Método dinámico. Pero me respondían. Ya. No tenemos la respuesta. Ya, seguramente ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los métodos que hay para realizar el ensayo de compactación en el laboratorio, estamos hablando básicamente como lo más utilizado en nuestro medio justamente es es el método dinámico, que consiste, ¿no es cierto?, en utilizar un martillo con caída libre y, lógicamente, los cilindros de 4 pulgadas o de 6 pulgadas. Esos métodos se llaman Proctor Standard T99 o Proctor T180 modificado. Es el método dinámico. Luego tenemos el método estático, que se llama método de California. Y para hacer con este método utilizamos, ¿no es cierto?, un cilindro que mide 8 pulgadas de altura y 6 pulgadas de diámetro, en el cual para aplicar las cargas de compactación utilizamos un gato hidráulico hasta llegar a una presión determinada para determinar que los diferentes puntos que vamos haciendo variar durante el proceso de compactación, porque vamos aplicando una presión con gato hidráulico. Entonces tenemos un parámetro donde decimos, bueno, hasta tantos kilos por centímetro cuadrado, hasta ahí todos los puntos aplicamos la carga hasta esa presión. Lógicamente en nuestro medio este método es muy poco conocido, no lo usamos en realidad, pero hay que saber que hay otro método también, hasta por cultura general, por último. Luego tenemos el método, que es el que era el por amasado, que es el miniatura, utilizando el aparato de miniatura Harvard. Este aparato justamente es un método, ¿cómo le puedo decir? Esto simula a lo que hace la compactadora pata de cabra en el campo. Es decir, en vez de dar golpes o aplicar una presión mediante un gato hidráulico, lo que hace es introducir un pistón, ¿no es cierto?, que ya está calibrado también y tiene un resorte calibrado dentro del pistón. Entonces eso se aprieta con la mano y hasta hincar, hasta que el resorte se comprime totalmente. Entonces esa compresión vamos haciendo en toda la sección del pequeño molde que existe, y también vamos haciendo, contando la cantidad de introducción del émbolo. Podemos hacer, si quieren, 25 veces por capa, en 3 capas, o también si quieren ser más exigentes, entonces pueden hacer también 25 introducciones con el pistón en 5 capas, dependiendo de la exigencia que requiere el trabajo. Generalmente se utiliza 3 capas con 25 introducciones del émbolo. Entonces, cuando aplicamos la carga, ¿qué hacemos? Agarramos la funda del resorte que está internamente en el equipo y luego apretamos hasta que se comprima totalmente. Una vez ya llenado el pequeño cilindro, enlazamos y obtenemos el volumen del cilindro, que lo medimos directamente, y también el peso del
de la muestra contenida en el cilindro y tomamos humedad. La ventaja que tiene este método también es que para cada punto durante el proceso, desde la inserción de la curva, podemos las muestras sacar con un extractor, porque tiene la relación de longitud, o sea, la altura del espécimen es 2 veces el diámetro, que cumple las condiciones adecuadas para someter a ensayo de compresión inconfinada, como estamos trabajando, porque este ensayo es exclusivamente para arcillas, no sirve para arenas. Entonces, para cada punto podemos determinar un ensayo de compresión inconfinada y vamos a determinar las tensiones admisibles, ¿no es cierto?, con ese estado de carga para esa densidad. Aparte de eso, nos permite también determinar la cohesión. Generalmente, cuando el momento de rotura, o la carga de rotura, que se llama QSU, que es la carga última de rotura, dividido entre 2, eso es el valor de la cohesión. Entonces, podemos determinar ese valor para cada punto durante el proceso de compactación. Es la ventaja que tiene este equipo. Y además, les decía, que hace el proceso de amasado. ¿Por qué se llama amasado? Justamente al hincar el pistón. Entonces estamos haciendo lo que hace la pata de cabra. No sé si conocen ustedes una compactadora pata de cabra, es el rodillo y tiene unas patas. Inicialmente se hunden y luego conforme se va compactando ya va hundiéndose menos hasta que ya cuando está compactado ya el rodillo ya no se hunde, queda en la superficie. Entonces al hacer ese proceso de amasado porque las patas se hunden, entonces no deja horizontes cuando compactamos capa a capa. Por eso siempre es conveniente utilizar este método en el caso, por ejemplo, de hacer diques, por ejemplo, para contención de agua, aguas hervidas, o diques para consumo de agua, en fin. Entonces, si ya usamos arcilla, preferible usar este sistema, que es el método de miniatura Harvard, y compactar siempre con rodillo, pata de cabra. Entonces, esos son los métodos más conocidos para determinar la curva de compactación en el laboratorio. Después la segunda pregunta era, ¿por qué se limita la cantidad de agua para compactar un ¿Quién me puede responder eso? ¿Qué estoy preguntando en realidad, si ustedes no me entienden? ¿Por qué qué problema me causaría si yo tengo poca agua para compactar o si tuviera mucha agua? ¿Qué ocurriría en el suelo? A ver, ¿quién puede contestar? Cambio de su densidad. Claro, porque imagínense, si yo compacto con poca agua, va a ser muy difícil que llegue a la densidad máxima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos muy poca agua. El agua es como un lubricante que uno le está echando para que se acomoden las partículas con la energía de compactación. Entonces vamos a llegar a un punto que se llama la densidad máxima. Entonces, lógicamente, cuando vamos echando agua poco a poco, ¿no es cierto?, hasta encontrar la densidad con la humedad, la densidad máxima y la humedad. ¿Y qué es la humedad óptima? La cantidad de humedad necesaria para que el suelo, se acomode adecuadamente sin mucho esfuerzo de compactación. Y la cantidad ideal es como decir, es de la cantidad de grasa para meterle que sea una tuerca a un perro, por así decirlo. Entonces facilita, entonces se acomoda bien con la humedad óptima. Y cuando pasamos de humedad óptima, entonces ¿qué pasa? El exceso de agua absorbe parte de la energía de compactación. Entonces las partículas ya no se acomodan bien, porque ya tenemos mucha agua. Y por tanto va a ir bajando la densidad. Entonces si le echamos más agua, ya lógicamente que más bien las partículas tienden a separarse entre ellas, entonces ya no se aprovecha adecuadamente la energía de compactación. Por eso buscamos una curva de compactación que estamos buscando la cantidad de agua necesaria para tener las densidades máximas. Entonces, ¿por qué limitamos? Justamente, ¿no? Porque si ponemos poca agua nos va a costar llegar a la humedad, a la densidad máxima. Y si ponemos mucha agua, ¿qué va a pasar? El agua va a absorber parte de la energía de compactación y por tanto no vamos a poder llegar
las densidades máximas. Bien, ahora la otra pregunta era... señale los métodos para determinar la densidad de campo. ¿Quién me puede responder? A ver, un voluntario. ¿Qué es la densidad de campo? Bueno, vamos a lo siguiente. Cuando agarramos un suelo, ¿no es cierto?, determinamos primeramente en el laboratorio la curva de compactación, con el cual determinamos la densidad máxima y la humedad óptima. Es un parámetro de entrada para compactar un suelo en el campo. Una vez que estemos compactando en el campo por cualquier sistema, ¿no es cierto?, ya sea en rodillo liso, rodillo vibratorio, con redes neumáticas o pata de cabra, como que sea, pero tenemos los datos de humedad y la densidad máxima. Entonces, cuando determinamos, para saber si realmente el suelo está bien compactado, entonces tenemos que determinar la densidad de campo. Hacemos un control de compactación. Entonces, para determinar la densidad de campo, hay varios métodos. Hemos hablado del método de la tierra extraída, el método del cono de arena, el método del cilindro con bordes cortantes, el método del volúmetro, o volumation, como le llaman también, o balón de caucho, que es el mismo, y el método de métodos nucleares. Son los métodos que utilizamos para determinar con qué compactación se alcanzó en el terreno, en el sitio de obra. ¿Y para qué nos sirve eso? Yo tengo que, con eso voy a determinar mi grado de compactación. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuánto es mi grado de compactación? Si el grado de compactación me llega a 100%, quiere decir que el terreno está bien compactado. Si se aleja de 100, si es menos, entonces lógicamente el suelo está menos compacto. Y por tanto, si me da menos a lo requerido, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir compactando? ¿O hay que fijarse ahí si por qué está fallando? ¿Por qué no se llegó a la densidad máxima? Una de las razones puede ser que está mal controlada la humedad. De repente tiene mucha humedad o poca humedad. Entonces, una vez determinado la densidad de campo, calculamos el grado de compactación. ¿Qué grado de compactación es igual a la densidad de campo dividido entre la densidad máxima obtenida en el laboratorio, todo eso multiplicado por 100. Si la densidad de campo es igual a la densidad máxima del laboratorio, eso nos va a dar 1, multiplicado por 100, nos da 100% de compactación. Eso quiere decir que está compactado al máximo. Algunas veces puede sobrepasar un poco, porque no se olviden que el productor vivió el año 1938 aproximadamente, cuando no teníamos equipos de compactación sofisticados, en cambio ahora tenemos. Entonces, es relativamente fácil llegar a las densidades máximas. ¿Y cuál otra pregunta quieren? A ver, esta fue la última clase que hablamos, a ver si se acuerdan. ¿Cómo se determina el porcentaje del volumen de hinchamiento y de encogimiento en un movimiento de tierra? ¿De acuerdo? Hola. Bueno, para los que estaban en clase habíamos hablado con un siguiente ejemplo. Si estamos realizando un canal, supongamos ya un relleno, una calle, digamos. Estamos compactando y encontramos un problema, digamos, un basural o tierra
arcillosa, blanda, lo que sea. Esa materia no nos sirve para utilizar como material para la calle o avenida o carretera, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que excavar. Entonces, lógicamente que ese suelo tiene una densidad natural, como está en el sitio. Entonces, sacamos, ¿no es cierto?, esa densidad, vamos a tener un volumen de excavación, supongamos, por así decirlo, tenemos un número, digamos 100 cubos en estado natural, ¿cierto? Tanto por tanto, 100 cubos, muy bien. Pero la tierra que sale de ahí ya no es 100. Va a incrementar en volumen, de repente va a ser 130 cubos. Entonces, ¿qué está subiendo? 30 cubos, ¿verdad? Pues, ¿qué significa ahí? ¿Cuánto de hinchamiento? 30%. O sea que se incrementó el suelo, porque el suelo tenía una densidad en campo. Luego, cuando saco con máquina, le estoy soltando totalmente y va a incrementar el volumen. Eso se llama justamente hinchamiento. O también le llaman esponjamiento. En carretera lo llaman mal, utilizan mal la palabra de esponjamiento. Entonces, ¿qué hace? Cambió de volumen, de 100 cubos subió a 130. Entonces, fíjense, si no se dan cuenta de que no van a tomar en cuenta esos 30 cubos que salió de más, bueno, ¿quién le va a pagar el transporte para ir a botar ese material? Porque va a tener que gastar en el camión donde va a tener que botar ese material. Bien, entonces de ese modo, ¿no es cierto? Lógicamente que también en el texto está, cada tipo de suelo tiene un valor aproximadamente de hinchamiento. Pero el hinchamiento es bien variable. Entonces no podemos decir, voy a adoptar este valor. De repente toma un valor muy chico, un valor muy grande. Entonces ahí es el peligro de que si están queriendo adjudicarse un trabajo, ¿qué va a pasar? De repente han tomado muy en cuenta un valor muy bajo, entonces bueno, lo que tengan que gastar más plata en cargar más, entonces hay pérdida, ¿no?, económica. Y si han calculado menos también, ¿quién le va a pagar? Porque un camión no va a trabajar gratis. Entonces tiene que salir de su condición de gasto. Por ejemplo, si hablamos de aumento de volumen, estamos hablando de en rocas dinamitadas entre el 30 y 80% del cambio de volumen. Incremento. En suelos arcillosos estamos hablando de 20 a 60%. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 100 cubos, si es 20% va a subir a 120, si es 60% va a ser a 160. Eso es lo que está en estado suelto. En suelo de granos redondeados varía de 5 a 15 y de suelos granulares de 10 a 30. Entonces son bastante, ¿cómo le puedo decir?, variables los volúmenes. Por ejemplo, si ustedes se presentan, pero supongamos que tengan que botar arcilla, dice varía de 20 a 60. ¿Cuál van a tomar en su presupuesto? ¿20, 30, 40, 50 o cuánto? Si toman muy poco, de repente van a perder plata porque van a tener que pagar adicionalmente de su bolsillo porque no está presupuestado para botar esa tierra. Y si le ponen muy alto, de repente pierden la oferta, porque sus costos van a ser muy altos, por tanto no se adjudican el trabajo. Entonces hay que determinar siempre los volúmenes de hinchamiento reales, o próximos, por lo menos, que no tengan mucho valor. Ahora, ¿cuándo ocurre el encogimiento? El encogimiento es al revés. Supongamos que yo he hecho un hueco de 100 cubos, digamos. Pero, ¿ahí qué tengo que hacer? Tengo que traer otro material, porque lo voy a compactar por capas hasta la densidad máxima, y voy a traer el material para rellenar ese hueco que dejé. Entonces, ese hueco que saqué 100 cubos, y se me incrementó a 130, digamos, de repente, al compactar la densidad máxima, me entra 150. Entonces hay un encogimiento de 50%.
Entonces, ese volumen, ¿no es cierto?, que hay, que son bastante altos, en realidad es la ganancia que uno tiene en un trabajo, digamos, especialmente movimiento de tierra. Por eso siempre hay que estimar lo más próximo posible. También les había explicado en clases de que hay una fórmula que les indiqué, está en el texto. Por ejemplo, el volumen de hinchamiento es el volumen de la densidad del material sin perturbar en sitio, menos la densidad del material excavado, del material suelto, dividido entre la densidad del material suelto. O sea, hay una fórmula que se van a aplicar en el manual o el texto que han comprado. Está la fórmula para calcular tanto el encogimiento como el hinchamiento. Entonces, mediante esas dos fórmulas se determina ahora, en forma empírica, se hace de la siguiente forma. Se mide, se excava, por así decir, un cubo, 1 por 1 por 1, el volumen. Bueno, ustedes saben que acaba un volumen, pero va midiendo qué cantidad de tierra suelta salió. Si es si digamos 1 por 30 cubos, entonces va a ser el 30% de hinchamiento. Eso sería el 30%, entonces tendría que poner el 30% de hinchamiento. Ahora, si va a rellenar ese hueco, de hecho de un metro, un cubo, empieza a rellenar trayendo otro material, compactando por capas hasta la densidad máxima. Y si le entra, digamos, ahí 1.4 cubos, quiere decir que 40% de encogimiento tiene ese suelo que está poniendo. Entonces, ambos precios, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta para sacar el costo final para su presupuesto real. Bueno, la otra pregunta era, ¿qué parámetros diferencian entre los ensayos de Proctor estándar T99 y T180 modificado? ¿Cuál la diferencia digamos, de equipo y el número de golpes que existe entre uno y otro método? ¿Cuál es la diferencia? A ver, un voluntario que díganme, a ver, cuando estamos en el Proctor estándar T99, ¿qué equipo utiliza? ¿No se acuerdan? A ver, ¿no se acuerdan? A ver, ¿qué diferencia hay entre el T99 y el T180? El T99 tiene 3 capas y el T180 5. Ese puede ser un ingeniero. Sí, eso es uno, sí. En el T99 utiliza usted 3 capas y en el otro 5 capas. ¿Ven? Después el T99 tiene una caída de 12 pulgadas. Sí, y el T180 18, ¿no? La altura cae 12 pulgadas, otros 18 pulgadas. Después, el peso del martillo. El peso es 5.5 libras. Y el otro, 10 libras. 10 libras. Muy bien. Ahora, cuando usamos, supongamos que sean para materiales que sean mayores a 3/4 pulgadas, utilizamos cilindros de 6 pulgadas, ¿verdad? En ambos casos. Entonces, ¿qué se hace? En ese caso, se utiliza cilindros de 6. Si vamos a hacer T99, hacemos 56 golpes, ¿no es cierto? Pero por capa en 3 capas, solo en 3 capas. En cambio, si hacemos el T180 modificado, hacemos
56 golpes por capa, pero en 5 capas para materiales gruesos. Además, ¿no es cierto?, cuando son partículas mayores de 3/4 pulgada, ¿qué hay que hacer? Compensación en peso, ¿se acuerdan? ¿Qué hay que hacer? Hay que compensar, supongamos que si estamos trabajando en capa base, por ejemplo, en capa base hay partículas que tienen 2 pulgadas, 1,5, 1 pulgada, etc. Entonces son piedras grandes. Si estoy usando un cilindro de 6, 3 piedras de 2 pulgadas me va a llenar toda el área del cilindro. Entonces, en ese caso hay que sacar las piedras en exceso. Se hace compensación en peso. Les enseñé a ustedes en compensación en peso, a un grupo sí les indiqué, a un grupo me olvidé. Les enseñé cómo se hace la compensación en peso para partículas mayores a 3/4, ¿o no? Eso no está en el texto. Hola. Hola, ¿me escuchan? En el sí lo mencioné. Les enseñé a compensar en peso, le digo, la materia excedente en partículas mayores de 3/4, ¿o no? ¿No se acuerdan? Bueno, sí, de repente no le enseñé, porque a un grupo me olvidé, no sé si era de ustedes o del otro grupo. Pero de todos modos, agarren un lápiz y un papel, les voy a enseñar por eso. Esta compensación es válido para hacer los ensayos de CBR también, que lo que van a hacer en suelos 2, en la misma preparación. Y esto es para partículas mayores a 3/4 pulgadas. Anótenlo, por favor. Agarren un lápiz y una cuadernita, anótense. ¿Ya? Supongamos que ustedes tienen que hacer un Proctor 380 modificado y además tienen que hacer CBR. Entonces, la misma curva de compactación que van a hacer ustedes, les va a servir la misma curva para hacer el ensayo de CBR. Pues, ¿cómo se compensan? Supongamos que tengamos una capa base con partículas de 2 pulgadas, de 1,5, de 3/4, etc. Pues, para ese caso, en cada cilindro de 6 pulgadas, aproximadamente entran 6 kilogramos en muestra. La curva de compactación tiene aproximadamente 4 o 5 puntos para hacer la curva. Supongamos que sea 5 puntos. 6 por 5, 30. ¿No? 30 kilos necesitan para hacer el ensayo de Proctor. Y en CBR con los mismos datos, pero hay que moldear 3 moldes adicionales. Esos 3 moldes son otra vez 6 kilos, son 18 kilos. En total necesita usted material preparado, aproximadamente 48 kilos, pongámosle 50 kilos. Es el material que tiene que tener preparado, compensado para hacer los ensayos de Proctor y hacer el ensayo de CBR. Es la misma preparación. Muy bien, entonces vamos a suponer que estamos trabajando con capa base. Para hacer esto, para preparar y compensar, vamos a traer un material 120 kilogramos, pongamos, de capa base, que llevo al laboratorio. Muy bien. Esos 120 kilogramos, anótenlo por favor, 120 kilogramos, lo cuarteo. El cuarteo se puede hacer mediante una rejilla que separa las partículas, o en su defecto, simplemente una superficie, lo parten en 4 partes en un cuarteo. En ese cuarteo va a usted utilizar muestra A, B, C y D, 4 partes. Y los une. A más B, digamos, A más D, que sea, 60 kilogramos. Y B más C, que sea 40 kilogramos. Bueno, lo separé en 2 partes.
pues voy a trabajar con uno y el otro me va a quedar de reserva. ¿Cierto? 60 más 40 son 100, perdón, eran 120 kilos. Nos pongamos 60 y 60, 60 y 60. Digamos que hayamos partido por la mitad. 60 y 60 son 100 kilos, 120 kilogramos. Muy bien. Entonces, ¿qué hago con eso? Voy a tamizar primeramente en la malla número 4. Tamizar en el tamiz número 4. Entonces, todo lo que quede retenido en el número 4 voy a desecharlo. Supongamos que aquí me haya quedado, qué sé yo, pongamos 60 kilos que estoy tamizando, que me quede 20 kilogramos retenido en la malla número 4. Pues la muestra que estoy preparando ya me quedó de 60 kilos menos 20 kilos que le estoy sacando, me queda 40 kilogramos. ¿Están anotando? Sí, ingeniero. Ya. Entonces los 60 kilos que tenía, entonces estoy tamizando el número 40, perdón, el número 4, y en el número 4 me quedó retenido 20 kilogramos de piedras grandes. Muy bien, eso lo retiro. Entonces, de 60 menos 20 solamente ya me quedó 40 kilos, que ha pasado la malla número 3/4, 40 kilos. Bueno, entonces el otro montón que me quedaba de reserva tenía otros 60 kilos. Entonces, ese montón, con ese de ahí voy a sacar para poder compensar esos 20 kilos. Entonces, tomo la muestra también que tenía en este caso 60 kilos. Entonces voy a tamizar en la malla número 4. Tamizar en la malla perdón, en la malla número 3/4, perdón, 3/4. Por favor, corrigen. El primer inicio que me he hecho es en la 3/4, no número 4. En la 3/4, por favor. ¿Bien? Tamizar en tamiz número 3/4. Eso quedó retenido 20 kilogramos. 3/4, por favor, corrigen, no es número 4. 3/4. Muy bien. Entonces me quedó 40 kilogramos. Ahora, del otro montón voy a compensar. Voy a poner igualmente la malla número 3/4 y abajo pongo la número 4. Entonces, voy a tamizar en la 3/4 que pase 3/4 y retenga la número 4. De la muestra que me había apartado, estoy tamizando, pongo la malla 3/4, que pase el 3/4, pero que retenga en la número 4. Esa muestra tiene que pesarme 20 kilogramos. ¿Me entendieron? De la muestra que tenía de adicional, puse la malla número 3/4 y la número 4. Tamizo, pues que pase la 3/4, pero que me retenga en la número 4. Eso tiene que ser 20 kilos. Pues como tenía 40 kilos nomás la otra muestra que le había sacado, y lo sumo, los 20 kilos que tamicé en la 3/4 y la número 4. Entonces nos vuelve a quedar otra vez 60 kilogramos. Con eso hago todas mis pruebas. ¿Me entendieron? Sí, ingeniero, quedó claro. Claro, ¿no? Tengo una muestra grande y lo divido en dos. Uno voy a compensar, otro lo pongo de reserva. Por ejemplo, cuando van al laboratorio llévense, si es capa base, llévense harta muestra, ¿no? A veces hay gente que lleva 30 kilos, 20 kilos, una capa base, y quieren que se haga productor y encima se ve, no alcanza. Entonces, de la muestra que tenían, voy a tamizar primero entre la 3/4. Todo lo que queda retener la 3/4 lo pesa. Eso es lo que quedó, bota. Eso va a ser 20 kilos en este caso. Entonces esa muestra que tamicé ya me quedó solamente en 40. Ahora esos 40 agarro del otro montón, pongo la malla número 3/4 y la número 4.
porque pase 3/4 y retenga el número 4. Eso tiene que ser 20 kilos. Lo que había desechado los 20 kilos, lo sumo a los 40 kilos que me había quedado, más 20, tengo que saber 60 kilos. Con eso hago los trabajos de compactación y el CV. Es la misma preparación. Pero no se me olvida hacer eso. Bien. Bueno, entonces, la parte de teoría es ahora. Hicimos granulometría también. De algo más de teoría, pero está muy floja en teoría. A ver, utilizando la expresión del índice de consistencia, ¿cómo se clasifican las arcillas? No tenemos, ¿no es cierto? El índice de consistencia es una relación del límite líquido menos la humedad natural, tal como está en el sitio, dividido entre el índice plástico. Si esta relación nos da menor a 0, quiere decir que tiene consistencia muy blanda. Al tener consistencia muy blanda, quiere decir que tiene baja resistencia. El número de golpes del SPT va a estar próximo a 0. Entonces, si tengo este valor de consistencia muy blanda, entonces, si analizo esto, fíjense, tengo el límite líquido y esta es humedad natural en el campo. Entonces, ¿cuándo va a ser menor a 0? Cuando la humedad natural de campo va a ser mayor que el límite líquido. Entonces, aquí me va a dar negativo. Entonces, en ese caso va a ser menor a 0. Lo que quiere decir que está en una consistencia muy blanda. Ahora, si está variando entre 0 a 0,5, consistencia blanda. Siempre tomando en cuenta esta humedad. Ahora, si está entre 0,75 a 1, consistencia rígida. Pero fíjense aquí, ¿cuándo va a dar 0,75? En este caso, el límite líquido va a ser mayor que la humedad natural. Cuando la humedad es muy bajo en el suelo, justamente cuando ya el suelo está compacto, tiene mayor consistencia. En ese caso, me va a dar la consistencia con humedad entre 0,75 a 1, le llamo consistencia rígida. Y si este valor de consistencia es mayor a 1, ¿cuándo mayor a 1? Va a ser cuando esto tienda a 0. Entonces quiere decir que no tiene humedad. ¿En qué tipo de suelo no tiene humedad? Cuando el suelo está bien compacto, está muy duro. En ese caso la humedad es mínima. Entonces por eso me va a dar este valor de consistencia mayor a 1. En ese caso digo consistencia dura o también digo muy rígida. De ese modo se clasifica justamente las arcillas en función de su consistencia.
A ver, usted, sigamos con la teoría. ¿Qué entiende por lixiviación en los suelos? Bueno, vamos a responder aquí. La lixiviación es un proceso de arrastre por el agua, de lluvia, de los materiales solubles o coloides de los horizontes superiores de un suelo a horizontes más profundos. ¿Cierto? Es todo, en realidad, los lixiviados son es la descomposición que hace el agua, ¿no es cierto?, de ciertos materiales, en este caso de rocas, que van ¿cómo lo puede decir? El agua es un disolvente más grande que hay en la naturaleza y por consiguiente va sacando los compuestos químicos que tiene esa roca. Esos son los lixiviados. A ver, ¿quién me puede decir qué significa clastos, matrix y cemento desde el punto de vista geológico? A ver, un voluntario. Pero van a hacer un repaso de teoría ya. Aquí, clasto es la unidad, ¿no es cierto?, mecánica de desintegración y puede ser de cualquier composición, forma y tamaño. En realidad es un clasto, como les puedo decir, cuando van a un río, por ejemplo, ustedes ven que hay partículas de diferentes tamaños. Entonces van a decir que no, en el río Piraí existen clastos de diferentes diámetros en matrix de arena. ¿Qué quiere decir eso? De que hay piedras que son gravas de todo tamaño, que están en ese sitio, pero intermedio de eso, ¿no es cierto?, llenando los espacios vacíos dejados por los grandes, hay una arena. El matrix es lo que llena los huecos dejados por otras partículas más grandes. Pero estamos definiendo aquí eso. Por ejemplo, estamos diciendo, ¿no es cierto?, ahora, el matrix, como le decía, aquí clastos son las partículas grandes que están en un lugar determinado. Matrix es lo que está dentro de los espacios vacíos dejados por las partículas. ¿Y qué es un cemento? Cemento es todo material que aglutina. Aquí estamos diciendo que el cemento es un mineral cementante, por ejemplo, como la arcilla. No estamos hablando de cemento Portland. No estamos hablando de cemento cementante, que es justamente de arcilla. Y esto hace que aglutine a las partículas, ¿no es cierto?, de entre las partículas grandes y las pequeñas, ¿no es cierto?, y forme un conglomerado, ¿no es cierto?, cementado. Es el cemento. Entonces, el cemento es un material cementante que, junto al matrix, comparte los espacios vacíos, porosos en un suelo. ¿Quién me da la definición de geotecnia y la geofísica? O sea, la geotecnia y la ciencia, ¿no es cierto?, que combinan una geología, o sea, la ciencia que combina la geología y observa desde el punto de vista físico, ¿no es cierto?, y a la mecánica de suelos, ¿no es cierto?, ligados a los problemas geológicos. Esa es la geotecnia, o sea, todos los problemas que puede causar en un suelo,
Esos son, digamos, los conocimientos teóricos y prácticos, lo que se llama geotécnica. Y la geofísica consiste en la aplicación de métodos de la física en el estudio de los problemas geológicos. Cuando pasamos clases de teoría, dijimos la geofísica, ¿cuáles son los estudios geofísicos? Tenemos la electricidad eléctrica, que basada en la teoría del doctor Wegner, ¿no es cierto?, nos determina justamente, atravesando corriente eléctrica, nos podemos determinar un sondeo eléctrico vertical y determinar en forma indirecta el perfil litológico de un suelo o geológico. Cuando hablamos de litio estamos hablando de rocas, también se hacen rocas y en suelos también. Eso nos permite, por el paso que estamos haciendo con la corriente, ¿no es cierto?, por la resistencia eléctrica que hay, entonces nos permite dibujar aproximadamente el perfil geológico de un suelo. Lógicamente, entonces la geofísica está aplicando, ¿no es cierto?, los métodos de la física a los estudios y los problemas geológicos. Bueno, yo creo que ahora la pregunta 6 dice, explique en forma sintética la prueba de penetración normal SPT. Lógicamente, algunos autores conocen como la prueba de penetración normal. SPT significa Standard Penetration Tester en inglés, ¿no? Entonces es una prueba estándar de penetración. Entonces este es un método dinámico para determinar justamente las tensiones admisibles del suelo en función del número de golpes. Entonces, aquí dice la prueba de penetración estándar SPT. Es un método dinámico que consiste en hacer penetrar en un suelo un penetrómetro normalizado. Ese penetrómetro también algunos lo llaman cuchara de tercero. Y determine el número de golpes necesarios para penetrar 30 centímetros últimos. O sea, cuando estamos haciendo la prueba, ¿no es cierto?, que controlamos 15, 15, 15, ¿no es cierto? Cuando se utiliza para hacer este sondeo, si utilizamos agua, entonces en ese caso necesariamente los números de golpes tienen que ser 60 centímetros, o sea, para 60 centímetros. Yo tomo en cuenta 15, 15, 15. Entonces la suma de los últimos 15 centímetros, 15 más 15, es lo que se toma en cuenta, los 30 últimos. Los 30 primeros se desechan. Pero también, si en caso no hay agua, entonces podemos utilizar menos golpes. En ese caso, penetramos solamente 45 centímetros. Desechamos los primeros 15 y tomamos en cuenta los 30 últimos. Pero si estamos usando para hacer el estudio inyección de dolor metalítico, entonces sí tenemos que utilizar necesariamente 60 centímetros. 15, 15, 15 y 15. Y tomamos en cuenta la suma de los dos últimos 15, que son 30 centímetros. Y lógicamente que este método nos permite determinar ¿qué cosa? La tensión admisible del suelo, ángulo de fusión interna, cohesión y la compacidad. Bueno. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Dudas? Entonces, por favor, entonces, el pasado mañana tenemos examen, ¿no? Vuelvo a repetir, el examen va a ser presencial. Primeramente vamos a hacer las preguntas teóricas. La teoría vale 30% y 2 problemas.
Cada problema vale 35 y 35, en total 100%. La teoría no se admite ninguna consulta. En la parte práctica pueden usar sus formularios. ¿No hay preguntas? Ingeniero, ya indicó en qué aula va a hacer el examen. Yo mañana voy a pedir, porque hay que pedir permiso. Ahora voy a pedir con tiempo, para yo se lo voy a pasar en el transcurso de esta tarde o mañana, por favor, para que nos voy a tener que ser ahora porque mañana es feriado. Y que me he hecho el recuerdo. Ahora voy a pedir. Entiendo que no sé ahora. Y les voy a mandar un mensaje con el auxiliar para que nos unamos a la hora determinada. ¿Ya? Hora de clase voy a tratar de respetar su horario, pero puntuales. Con ustedes tenemos el día miércoles a las 11:30, ¿no? A las 11, ¿no? Pusimos 11:30. En punto, por favor, ¿eh? Para que tengamos tiempo. Entonces ahora se lo voy a pasar el número de aula donde nos reunimos. El horario ya saben, ya. Respetamos la hora de clase. Bueno, entonces, ¿usted qué queda más con eso? Sí, sí. Ingeniero, ¿cuáles son los temas que van a entrar en este parcial? Todo. Fíjense, la teoría, las fórmulas son las mismas en todo lo que vamos a hacer. Una pregunta que lo que he hecho, las preguntas conceptuales de toda la materia. Pero cuando fíjense, si vamos a hacer compactación, que es el último tema, ¿qué es densidad? Eso está en el tercer capítulo del tema, ¿no es cierto? Cuando les dije que hagan su formulario. La densidad es igual al peso de la masa, perdón, el peso seco sobre el volumen aparente. Bueno, y para después podemos también, la misma fórmula, gamma D puede ser igual a gamma sub M sobre 1 más la humedad. Y gamma sub M es el peso de la masa sobre el volumen de la masa. Todo la fórmula que tienen, fíjense, es general. Inclusive, por favor, en suelo 2 también van a utilizar estas fórmulas, por eso quiero que hagan bien su formulario. Lo vamos a calcular igual, pues, cuando veamos la parte de consolidación, corte, todo eso, estas mismas fórmulas siempre. Hagan su formulario, pues les va a servir para suelo 1 y suelo 2. Es el tema. Entonces, lógicamente, que en tanto, por eso estudien todo lo que es. En la teoría no hay mucha variación tampoco. De todos modos, en este primer examen que vamos a tomar, voy a dar un poquito más sobre preguntas de la primera parte, hasta antes de compactación. ¿Alguna pregunta más? Entonces van a hacer 2 ejercicios, ¿no, ingeniero? ¿Perdón? 2 ejercicios van a hacer, ¿no? 2 ejercicios. Y de las teóricas, más o menos, no sabe. Mire, como para que contesten media hora, ¿no? Pongámosle 5 minutos por pregunta. Voy a tratar de hacerle 6 preguntas, serían 6 por 5, 30. 6 preguntas. Y la teoría tampoco, la parte práctica tampoco no va a ser muy larga. Como para que hagan en media hora cada ejercicio. ¿Cuánto tenemos? 1 hora y media, ¿no? De clase. Y 11:30 a 1, así, 1 hora y media. Sean puntuales, por favor, en la mañana. Que tengan tiempo ustedes. ¿Algo más? Bueno, vamos a pasar justamente en 2 aulas, vamos a tomar ya, pues vamos a dividir el grupo en dos grupos, en 2 subgrupos, digamos.
Pues nos vemos el día miércoles, jóvenes. Hasta luego.